Hola, listos para una aventura. Una que mezcla historia y ciencia ficción y también espiritualidad. Uf, suena intenso. Lo es. Prepárate para sumergirnos en Caballo de Troya 2. Masada. ¿Así la de Xochitl Benítez? Exacto, ya la leíste. Claro, es que esta segunda parte no se te deja pensando mucho tiempo después de terminar el libro. Totalmente. Y es que Benítez no se queda en la superficie. Va mucho más allá de la simple crucifixión. Sí, en esa segunda parte explora los días después de la resurrección de Jesús. Pero ojo, no estamos hablando de un relato bíblico tradicional, Para nada. Aquí la cosa se pone interesante. porque lo vivimos a través de los ojos de dos viajeros del tiempo, ¿Te imaginas? del siglo XX. Imagínate, eres un científico y de pronto, cara a cara con Jesús. Hijo, haciendo cosas pues que desafían toda lógica, ¿no? Exacto, y no solo eso. Este Jesús glorioso, como lo llama Benítez. Ajá. No es el que estamos acostumbrados a ver en las imágenes. No, para nada. Atraviesa paredes, aparece, desaparece a voluntad. ¿Te imaginas la revolución mental que eso significaría? Uf, para alguien con una formación científica como Jasón debe ser un shock total. Ni me lo digas. Y ahí es donde entra la primera capa de profundidad que a mí me fascinó del libro. ¿Cuál? ¿Cómo se reconcilia la fe con la razón frente a lo inexplicable? Es que Benítez lo explora de una manera muy humana, ¿no? Totalmente. Jasón no se convierte en un creyente fanático de la noche a la mañana. Duda, se No cuestiona, digas. incluso se frustra. Es una lucha interna, creo que muchos nos podemos sentir identificados. ¿Verdad? Esa búsqueda de respuestas. La necesidad de comprender, de encontrarle sentido a lo que nos rodea. Ajá. Y a la vez Benítez nos sumerge en el contexto histórico, ¿no? ¿Sí? De la Judea del siglo I bajo el dominio romano con todas sus tensiones. Uf, imagínate qué época. Sí, políticas religiosas. No es solo una historia sobre Jesús, también es un retrato de una época convulsa. ¿Crees que este contexto histórico influye en cómo se percibe la figura de Jesús resucitado? Sin duda. Imagínate vivir bajo la opresión con la promesa de un Mesías liberador. Ajá. La esperanza que genera la figura de Jesús resucitado, pues cobra otra dimensión, ¿no? Totalmente. Y Benítez lo plasma de forma magistral, con pequeños detalles. Sí, las conversaciones de la gente, el miedo en el ambiente. Es que no se limita a contarnos la historia, nos transporta a ese mundo. A sus calles, a sus olores, a sus miedos. Y en medio de todo esto tenemos a los discípulos. Cada uno reaccionando a su manera, ¿verdad? Claro, ahí tenemos a Pedro carcomido por la culpa de haber negado a Jesús. A Tomás que necesita pruebas para creer. Benítez no los pinta como figuras perfectas, sino como seres humanos. Con sus dudas, con sus debilidades, como tú, como yo. Es que al final, ¿quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién no se ha cuestionado su fe? Es ahí donde la novela conecta con nosotros a un nivel muy personal. Absolutamente, Benítez nos muestra que la duda no es lo opuesto a la fe, No. sino que es parte del proceso. Y esto lo vemos reflejado en la evolución del mensaje de Jesús en esta segunda parte. Exacto. ¿A qué te refieres con evolución? Bueno, Jesús no se limita a repetir las enseñanzas que ya conocemos. Ajá. Las amplía, profundiza en conceptos como el amor incondicional, la importancia del Espíritu Santo. Interesante. Es como si estuviera preparando a sus discípulos para un futuro sin Él. ¿Me explico? Sí, sí. Un futuro donde la fe, pues, deberá sostenerse por sí misma. Es un mensaje muy poderoso y que sin duda resuena con fuerza aún hoy en día. Totalmente. Pero, volviendo a los viajeros del tiempo, ¿cómo manejan Jasón y Eliseo el dilema de no interferir en la historia? Esa es otra de las grandes preguntas de la novela y que te digo, te deja pensando mucho tiempo después. Sí, es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Hasta qué punto podemos involucrarnos con el pasado sin alterarlo? ¿Es ético intervenir para evitar un sufrimiento? Aunque eso signifique cambiar el curso de la historia, menudo dilema. Y encima Jasón, con su mente científica, se enfrenta a fenómenos que desafían toda lógica. ¿Cómo se puede conciliar la razón con la fe cuando eres testigo de algo que parece imposible? Es una batalla que Benítez nos presenta con mucha sensibilidad, no nos da respuestas fáciles. Mm. Pero sí nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe y la naturaleza de lo divino. Y creo que ahí radica la genialidad de Caballo de Troya 2, Masada, Sí. en que nos lleva más allá de un simple relato histórico o de ciencia ficción. Ajá. Nos confronta con preguntas profundas sobre nosotros mismos, sobre nuestras creencias, sobre el significado de la vida. Totalmente. Y apenas estamos, como quien dice, rascando la superficie. Claro. En la segunda parte nos adentraremos aún más en los misterios que Benítez nos devela. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a por ello. Lo que me parece fascinante es cómo Benítez nos presenta a un Jesús que no se limita a repetir sus enseñanzas,
sino que las expande, las adopta a la nueva realidad de sus discípulos. Sí, es como si la resurrección fuera un punto de inflexión. Totalmente. No solo para Jesús, sino para el mensaje que transmite. ¿Daisy? ¿Recuerdas algún ejemplo concreto de esta evolución? Claro, por ejemplo, la forma en que habla del Espíritu Santo. Ajá. En los evangelios se menciona, pero aquí Benítez lo explora con mayor profundidad. Lo presenta como una guía, una fuerza que acompañará a los discípulos en la ausencia física de Jesús. Es como si estuviera preparándolos para un futuro donde la fe ya no se basa en la presencia tangible, Exacto. sino en la conexión espiritual. ¿Crees que esto es una respuesta al contexto histórico que mencionábamos antes? Puede ser, imagínate a esos primeros cristianos enfrentando la persecución, la duda, la pérdida de su líder. Sí. La idea de un Espíritu Santo que los acompaña, que los guía, les daría una fuerza inmensa para seguir adelante. Totalmente. Y es interesante cómo Benítez lo entrelaza con el dilema de Jasón y Eliseo. Ah, sí. Ellos, como viajeros del tiempo, no pueden interferir, Ajá. pero a la vez son testigos del sufrimiento, de la confusión de los discípulos. ¿Crees que hay un paralelismo entre su situación y el mensaje de Jesús sobre el Espíritu Santo? Me parece una observación muy aguda. Ambos de alguna manera se enfrentan a la impotencia de no poder cambiar las cosas directamente. Claro. Jasón y Eliseo no pueden intervenir en la historia, y los discípulos deben aprender a vivir sin la presencia física de Jesús. Es verdad. Y en ambos casos la respuesta parece estar en la confianza en algo que va más allá de lo visible, de lo tangible. Es una lectura muy interesante, y hablando de lo tangible, no podemos dejar de lado la descripción que hace Benítez de las apariciones de Jesús resucitado, atravesando paredes, apareciendo y desapareciendo voluntad. Ahí sí que Benítez se luce, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo crees que se interpretan estos elementos desde una perspectiva no religiosa? Bueno, algunos podrían verlo como simples recursos narrativos de la ciencia ficción, pero creo que hay una capa más profunda. Esas apariciones imposibles pueden ser una metáfora de la trascendencia de la capacidad del espíritu humano de superar las limitaciones del mundo material. Es como si Benítez nos estuviera diciendo que la verdadera transformación ocurre en un plano que va más allá de lo físico. Y eso conecta con el viaje personal de Jasón, ¿no? Claro. Él, como científico, se ve obligado a confrontar sus propias creencias, a abrirse a lo inexplicable. Exactamente, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de la novela. Nos presenta un personaje que, a pesar de su formación racional, no se cierra a la experiencia espiritual. Duda, se cuestiona, pero a la vez se permite sentir, experimentar. Es un proceso muy humano, muy real. Y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, ¿verdad? Sin duda. A cuestionarnos si nuestros límites son realmente tan rígidos como pensamos, si no hay espacio para lo inexplicable en nuestras vidas. Totalmente. Caballo de Troya 2, Masada nos plantea un desafío, nos saca de nuestra zona de confort Sí. y nos invita a mirar al mundo y a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Y en medio de este viaje personal, Benítez no descuida el contexto histórico. No. Nos describe la vida cotidiana en la Judea del siglo. De las ascensiones sociales, la presencia romana. O es cierto, no se limita a la esfera religiosa, nos muestra cómo la gente común vivía, cómo la política y la religión se entrelazaban en sus vidas. Y esto enriquece la trama, le da una profundidad que va más allá de la historia de Jesús. Es como si Benítez nos estuviera diciendo que la fe no se desarrolla en un vacío, sino que está inmersa en un contexto social, político, cultural, Exactamente. y que para entenderla en su totalidad debemos comprender también ese entorno. Totalmente, y es fascinante cómo a través de pequeños detalles, de diálogos, de descripciones, Benítez nos transporta a esa época. Sí. Nos permite sentir la atmósfera de la Judea del siglo I. Es como si estuviéramos allí caminando por las calles de Jerusalén, escuchando las conversaciones de la gente, percibiendo la tensión en el ambiente, y en medio de todo esto, la figura de Jesús resucitado cobra una dimensión aún más poderosa. Exacto, no es solo una figura religiosa abstracta, sino un personaje que interactúa con un mundo complejo, lleno de contradicciones, de esperanzas y de miedos, y creo que ahí radica la genialidad de Benítez, en su capacidad para entrelazar la historia, la espiritualidad y la experiencia humana de una manera tan magistral. Y aún nos queda mucho por descubrir. Claro que sí. En la próxima parte continuaremos explorando los misterios que Benítez nos devela en Caballo de Troya 2, Masada. Y mientras seguimos en este viaje a través del tiempo y la espiritualidad, hay algo que me llama la atención. La forma en que Benítez humaniza a los personajes, incluso aquellos que consideramos pues figuras icónicas. Sí es cierto. Benítez no los presenta como no sé santos o héroes intocables, nos muestra sus dudas, sus miedos, sus contradicciones. Ajá, Y eso los hace mucho más reales, más cercanos a nosotros, ¿no? exacto. Piensa en María Magdalena, por ejemplo, en el libro. La vemos devastada por la muerte de Jesús y era dolor e incertidumbre, y cuando lo ve resucitado no lo reconoce de inmediato.
Es verdad. Hay confusión e incredulidad. Es un detalle muy humano, ¿no? Nos recuerda que incluso aquellos que estaban más cerca de Jesús no estaban exentos de dudas, de emociones complejas. Y esto nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Totalmente. Y lo mismo ocurre con Tomás el incrédulo, su necesidad de tocar las heridas de Jesús para creer en la resurrección. No es algo que todos en algún momento hemos sentido. Esa necesidad de pruebas tangibles ante lo inexplicable. Sin duda, Benítez nos muestra que la fe no siempre es un camino fácil, que hay momentos de oscuridad e incertidumbre, y que eso no nos hace menos creyentes, sino más humanos. Es una perspectiva muy interesante y que creo que rompe con muchas de las imágenes preconcebidas que tenemos sobre la fe y los personajes bíblicos. Totalmente. Y al mismo tiempo Benítez nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante lo inexplicable? Exacto. ¿Seríamos capaces de abrir nuestra mente a lo desconocido? ¿O nos aferraríamos a nuestras certezas? Es un desafío que nos lanza Benítez a través de la historia de Jasón, un científico que se ve confrontado con fenómenos que desafían toda lógica. Y su lucha interna, su búsqueda de respuestas, es algo con lo que muchos podemos identificarnos, ¿no crees? Absolutamente. Y creo que ahí reside la genialidad de Caballo de Troya 2. Masada, no se trata solo de una historia sobre Jesús, sino de una exploración de la fe, la duda, la búsqueda de la verdad, y lo hace a través de personajes complejos llenos de matices que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias. Y a través de una narrativa que combina la historia, la ciencia ficción y la espiritualidad de una manera fascinante, Benítez nos transporta a otro tiempo, a otra realidad, y nos permite vivir la experiencia de la resurrección desde una perspectiva completamente nueva. Es una lectura que te deja pensando, que te invita a cuestionar tus propias ideas, a abrirte a nuevas posibilidades. Y creo que ese es el mayor regalo que nos puede dar un libro, la oportunidad de crecer, de evolucionar, de ampliar nuestra visión del mundo. Totalmente de acuerdo. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en Caballo de Troya 2, Masada. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y reflexiones. Espero que nuestros oyentes se animen a explorar la obra completa de Joque Benítez y a descubrir por sí mismos la magia de esta historia. Y a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir abriéndose a lo nuevo. Hasta la próxima.